presidente de la República y de sus seguidores respecto de la autonomía de los órganos constitucionales autónomos. Hoy continuamos un foro que inició ayer, estos foros virtuales que ahora se han hecho tan comunes en la vida pública de nuestro país, y el foro se titula ¿Qué régimen político para México en el siglo XXI? ¿Deben el INE y otros órganos del Estado preservar su autonomía constitucional? Y vaya que es una pregunta muy importante por responder. Y había otra pregunta que responder también, y es si el poder se puede moderar a sí mismo, si el poder se puede autocontener, y si una persona que ha perseguido el poder durante tantos años y logra conseguirlo con aplastantes mayorías, con amplios márgenes de ventajas, se contendrá, o si necesita que otros órganos del Estado y sobre todo la ciudadanía lo contengan. Este foro lo moderaremos el maestro Isidro Cisneros y yo, y tenemos una mesa de lujo, al igual que ayer. Le doy la palabra al maestro Isidro Cisneros para que nos explique la dinámica del foro. Muchas gracias, Tony. Muy buenas tardes a todos los compañeros que nos favorecen con su presencia y también a todos quienes nos escuchan. Efectivamente, el día de hoy vamos a dar inicio a este foro que está pensado de la siguiente manera. Vamos a hacer una primera ronda de 7 minutos para cada uno de nuestros participantes de lujo y después habrá una segunda ronda de 3 minutos para posteriormente dar la palabra a quienes quieran plantear intervenciones, dudas y alguna otra opinión. Pero a mí me gustaría hacer una breve introducción general que dice así: si algo se modificó en los últimos 43 años en nuestro país, a partir de la reforma electoral de 1977, fue el universo político. México pasó de ser un país con un sistema de partido hegemónico, como le definía el gran maestro Giovanni Sartori, a un sistema plural de partidos, y de un sistema de elecciones rituales pero sin competencia a un modelo de comicios altamente competitivos. Estos dos fenómenos, profundamente articulados, modificaron de manera radical el mundo de la representación política mexicana. Pasamos de un mundo monocolor a otro donde el pluralismo vivo generó pesos y contrapesos muy relevantes. Sin embargo, aún hay quienes afirman que se trató de un cambio cosmético, meramente electoral, pero quienes eso suponen no entienden el papel central y estratégico que los comicios juegan en un sistema político democrático, porque gracias a estas transformaciones, las principales instituciones del Estado mexicano modificaron su estatus y sus equilibrios. La democratización de nuestro sistema político fue posible porque por mandato constitucional se encargó la función electoral a un órgano constitucional autónomo, primero el Instituto Federal Electoral y posteriormente el Instituto Nacional Electoral. Garantizaron el carácter ciudadano de la función electoral, crearon las bases para garantizar la alternancia pacífica del poder y para establecer de manera definitiva los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad del proceso electoral. Y digo esto siguiendo los postulados del politólogo norteamericano Robert Dahl, quien considera que un régimen es democrático cuando los ciudadanos pueden expresar y formular sus preferencias libremente, cuando pueden ejercer su derecho humano al voto libre, universal, directo y secreto, y no menos importante, cuando existe un sistema de pesos y contrapesos. Y justamente ayer, lunes 22 de junio, el presidente López Obrador aseguró que se convertirá en un guardián electoral para que se respete la libertad de los ciudadanos de elegir libremente a sus autoridades. Esgrimió nuevamente la amenaza de modificar desde el poder la fisonomía institucional del INE para limitar su autonomía, para incidir, como ya lo hace, en la designación de los 4 consejeros que aún está pendiente y para reducir los recursos y en última instancia para controlar a la institución. Todo esto sin importarle que con sus declaraciones está violentando la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual establece en su artículo 41 que las elecciones en este país las debe realizar el Instituto Nacional Electoral, que es un organismo autónomo, y en su artículo 134 que los gobernantes deben abstenerse de influir en los comicios. Sirva pues esta breve introducción para iniciar nuestro análisis. Tiene la palabra Antonio Vázquez, quien presentará a nuestra primera invitada.
Tony. Muchas gracias, maestro Isidro. Ya me escuchan todos. Le damos la bienvenida a Claudia Aguilar Barroso, nuestra primera ponente. Ella es abogada egresada de la Escuela Libre de Derecho, postulante en materia constitucional, derechos humanos y derecho administrativo. Es profesora de Derecho Procesal Constitucional y además diputada a la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. Adelante, maestra. Muy buenas tardes. Antes que nada quiero agradecer a Futuro 21 la invitación que me hacen para participar el día de hoy con tan distinguidos panelistas y compartir este espacio. Particularmente a mis queridos compañeros constituyentes, Jesús Ortega y a Isidro Cisneros aquí presente. Muchísimas gracias. Para no excederme en los agradecimientos porque no terminaría, pues voy a aprovechar el breve espacio que tenemos para comentar algunos puntos, algunos de los cuales pues de manera muy puntual y destacada justamente en la introducción hizo valer Isidro. De ninguna manera la pandemia puede servirnos de pretexto para vulnerar ni los derechos humanos, como ya se ha venido diciendo, pero mucho menos nuestra democracia, ni mermar la división de poderes o, en el caso a debate, a los organismos constitucionales autónomos, como lo es puntualmente el caso del Instituto Nacional Electoral. No es posible que a estas alturas, después de lo que nos ha costado como país llegar a esta democracia, llegar a concebir y a estructurar este instituto, pretender confundir a las autoridades electorales con autores o con posturas políticas, como de una manera, por decir cuando menos irresponsable, se está tratando de hacer desde el púlpito de Palacio Nacional. Decir que es indispensable defender al INE, me parece, creo que nos quedamos cortos. México ya tiene un guardián de las elecciones. No es necesario que nadie se venga a rogar esa atribución a estas alturas. Es, como bien decía Isidro, un organismo constitucional autónomo, es precisamente el Instituto Nacional Electoral quien es el garante de nuestra democracia y es un organismo que además practica por mandato constitucional, no por concesión graciosa, la transparencia y la rendición de cuentas. Ahí está todo establecido. Por lo tanto, esta declaración que aludía Isidro, que hizo el presidente el día de ayer, es cuando menos bastante irresponsable. El INE es una institución pública que actúa con apego a los principios de la función pública electoral, obviamente con legalidad, certeza, imparcialidad, objetividad, independencia y desde luego con la máxima publicidad, que son los principios que establece nuestro propio texto constitucional. Quiero además hacer algo muy puntual para que no nos perdamos en los debates como opinión pública. Ya no es momento. ¿En qué momento nos encontramos? No es un momento para reformas políticas. La Constitución señala que las leyes electorales, federal y locales, se tienen que promulgar y publicar por lo menos 90 días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse. Esto, para el caso del 2021, feneció el pasado 30 de mayo. Y durante el mismo no puede haber ningún tipo de modificación legal fundamental. Es decir, si el presidente quiere plantear un debate para replantear modificaciones, tendrá que esperarse a que culmine el proceso electoral 2020-2021 y hacerlo en su caso con la perspectiva que corresponda una vez conociendo los resultados y frente al proceso electoral de 2024. Y digo el presidente porque él se arrogó esta atribución, pero bueno, tendrán que hacerlo los legisladores en caso de que estimen pertinente hacerlo. Respecto a este proceso electoral 2020-2021, específicamente con miras al 2021, me parece fundamental señalar que existe un claro problema de violencia política, según los datos que venimos trayendo desde el 2018. Y hago un especial énfasis en la violencia política de género. Aquí sí estaríamos a tiempo para que se diseñe una labor coordinada entre todos los niveles de gobierno y las autoridades electorales que permitan evitar el alto índice de hechos violentos que se registraron lamentablemente en las elecciones de los comicios, en las elecciones de 2018. Paralelamente, en 2021 veremos cómo se consolida aún más la paridad de género. A raíz de estas reformas que se instrumentaron desde 2014 y la reforma constitucional de mayo de 2019, siendo sin duda la más importante en la historia de México, por lo menos cuando hace a materia de género, porque fue esta última reforma constitucional que ordenó el respeto al principio, no solo en cuanto a la postulación de candidaturas como se encontraba previsto tiempo antes, sino que ahora en todo el poder ejecutivo federal y local, en los municipios, en la integración de los organismos constitucionales autónomos, el propio INE, aunado a ser un principio que deberá ser observado también
en la composición del Poder Judicial de la Federación. Por último, en cuanto a lo que se refiere al comicio de 2021, el mundo de las instituciones políticas en México hoy debe ir mucho más allá de lo electoral. Existe desde luego un vacío en la competencia en torno, por ejemplo, a la revisión judicial de lo que acontece en los congresos, entendiendo que existen ciertas decisiones públicas que no son políticas y cuya valoración no corresponde a la autoridad jurisdiccional. Lo cierto es que no todo se decide en un parlamento, o no todo lo que se decide en un parlamento es meramente producto del debate y la voluntad mayoritaria. Por eso es urgente abrir la puerta a que órganos judiciales puedan, por ejemplo, revisar estos actos, pudiendo especificar posteriormente en jurisprudencia ya los supuestos en los que esos mecanismos de revisión pueden no tener lugar, tratándose, por ejemplo, de decisiones de política pública en la que no se contravengan derechos humanos ni el marco constitucional. Para tratar de aterrizar estas ideas en cuanto a la pregunta que se plantea al inicio del panel, ¿los organismos constitucionales autónomos deben preservar su autonomía? Por supuesto que sí. Precisamente esa frase que pronunció el día de ayer el presidente López Obrador, en la que señaló que sería el guardián del correcto funcionamiento de las próximas elecciones, confirma esta necesidad, porque no se puede tener un guardián imparcial o sesgado hacia una ideología o un movimiento político. Por fortuna me parece que esto escapa de su voluntad y deseo, aunque parezca desde luego que no lo puede soportar. En mi opinión, deben no solamente mantener su autonomía, sino que justamente defenderlo, porque en ello se va la defensa no nada más de la autonomía de los órganos constitucionales autónomos y específicamente del INE, sino de la democracia misma. Muchas gracias. Bueno, pues es para mí un honor presentar al doctor Enrique Andrade. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana y tiene estudios de maestría y doctorado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es diplomado en Instituciones de México por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Es consejero electoral del Instituto Nacional Electoral, donde preside la Comisión Temporal del Voto de los Mexicanos en el Extranjero y la Comisión del Registro Nacional de Electores. Entre sus publicaciones destacan El nuevo modelo de fiscalización y el federalismo electoral mexicano. Al parecer, maestro Andrade, a la cuarta transformación le incomodan los órganos constitucionalmente autónomos y la división de poderes. ¿Qué opinión le merecen estas involuciones, distinguido consejero? Muchas gracias, Isidro. A lo mejor faltó actualizar ahí mi ficha biográfica. En realidad acabo de dejar de ser consejero, como ustedes saben, el pasado 3 de abril. Pero, bueno, pues desde luego, pues muy interesado en la defensa de esta gran institución que es el INE, y agradecido por la invitación que me hace Futuro 21, reconociendo el esfuerzo que se hace además por invitar pues a distintas voces a participar por un tema que a todos nos preocupa, que es precisamente pues la democracia en nuestro país. Un honor estar con Francisco Martín Moreno, Claudia, con Ian Semo, con Marco Baños, por supuesto, y con Mariana Benítez, mi amiga. Fíjate que es preocupante desde mi punto de vista, porque a pesar de estar en una situación de crisis sanitaria, pues en donde ya prácticamente estamos rompiendo los récords de decesos diarios, si nos espantamos hace un mes de lo que veíamos en Italia, de cómo pasaban los féretros delante de las casas, pues México no se está quedando atrás y creo que ese es el tema que realmente ahorita nos debe de importar más. Sin embargo, justamente yo creo que por eso, para tratar de darle la vuelta a este tema tan delicado y que está afectando a tantas familias mexicanas, pues el presidente de la República pone el tema electoral sobre la mesa. Y es un tema electoral a un año de la elección. La elección, recordemos que va a ser hasta el 6 de junio del próximo año. Sin embargo, bueno, pues ya estamos prácticamente iniciando un proceso electoral antes de que se dé el banderazo de salida por parte de las propias autoridades electorales, que será aproximadamente a partir del mes de septiembre de este año. Desde luego preocupa el que el presidente diga que será el guardián de la elección. Ya se ha dicho que desde luego tenemos un guardián constitucional reconocido, avalado internacionalmente, incluso como uno de los mejores organismos electorales del mundo. Pero al decir esta frase, pues a mí lo que me deja claro es que es una crónica de una intervención anunciada, ¿no? Y aquí es donde empieza de alguna forma la cuestión de qué podemos hacer si sabemos
que ya hay un anuncio de la intervención que va a tener el presidente de la República en este próximo proceso electoral. Un poco, desde luego, bueno, pues a lo mejor para, como decía, distraer la atención, pero también nos indica que es una preocupación realmente mayor la que tiene respecto de los resultados electorales del 21. Yo creo que la elección del 21, salvo mejor opinión de ustedes que me están escuchando, de los compañeros de la mesa, pues va a ser la elección más importante de México desde mi punto de vista para los próximos 10 años. Son 15 gubernaturas en donde solamente uno de los estados en donde se va a elegir gobernador actualmente es gobernado por un candidato que fue postulado por Morena. Todos los demás son gobiernos actualmente de oposición y que han presentado un contrapeso en alguna medida dentro de lo posible al Poder Ejecutivo Federal. Cuestión que desde luego pues no gusta, me imagino, al proyecto de la Cuarta Transformación y que en un momento dado pues se tendrá que buscar un equilibrio en esto. Desde luego la Cámara de Diputados, ni más ni menos que donde se decide el presupuesto nacional, pero me preocupa también, como sabemos, en 30 entidades prácticamente en todo el país se eligen Congreso local y ayuntamientos. ¿Esto qué significa? Que los recursos de los estados y la forma de dispersarlos en los estados, de ser controlado ya todo este aparato por la Cuarta Transformación, pues la verdad es que pocos diques van a quedar después del 21 si la elección favorece a Morena y al presidente López Obrador para contener realmente el cambio que se ve, que se intenta en el país. Y este cambio tampoco creo que es un secreto para nadie, es un cambio que busca cambiar las reglas constitucionales, cambiar el equilibrio de poderes, desaparecer órganos autónomos, en fin, creo que en esto justamente consiste la importancia de la elección de 2021. Preocupa desde luego el debilitamiento desde ahora al INE, porque esto, bueno, pues es empezar a cuestionar al árbitro para decir, si tú me marcas la tarjeta amarilla, yo ya dije que tú estás del lado del otro equipo y por supuesto pues empiezo a cuestionar tus decisiones, empiezo a cuestionar la elección y con las consecuencias que esto trae a los gobiernos electos. Ya lo vimos en la única elección prácticamente que se pierde importante en el 2018, es la elección del Estado de Puebla. Y bueno, las consecuencias que vimos postelectorales fueron terribles. Es decir, no están preparados para perder una elección y creo que por eso es este cuestionamiento, por lo pronto al INE, pero me preocupa porque seguramente va a ser un escalamiento a cuestionar a los soples. Recordemos que los soples son los institutos que se querían desaparecer, que permanecen incómodamente, pero además son los que finalmente dan los resultados para la elección de gobernadores, ayuntamientos y Congreso local. Entonces creo que hay que cuidar mucho a los soples, creo que hay que estar muy pendientes, los temas locales se convertirán en temas nacionales necesariamente, nosotros ya veíamos en la mesa del Consejo General del INE, temas locales, estrictamente elecciones de ayuntamientos, en fin, con quejas ya en la mesa del Consejo General Nacional, y creo que eso es lo que va a suceder en el 21, se va a centralizar, digamos, los problemas electorales para traerlos y convertirlos en problemas nacionales. ¿Qué preocupa? La estrategia, por supuesto que se tiene. Vamos a ver si realmente cuál va a ser la operación en esta elección antes de que termine de la elección de 2021 para evitar la compra y coacción del voto. Yo creo que este va a ser un fenómeno que va a suceder, que tenemos que estar muy pendientes para tratar de cuidarlo. Recordemos que la autoridad competente para compra y coacción de voto es justamente la Fiscalía Especializada para Delitos Electorales, pero si no va acompañada de una auditoría social, de participación ciudadana y principalmente de observación electoral, yo creo que este va a ser un fenómeno que va a ensuciar mucho las elecciones. Desde luego, nosotros confiamos, por supuesto, en toda la estructura de la organización electoral. Desde mi punto de vista es impecable. Como sabemos, los ciudadanos ese día se convierten en los funcionarios electorales y son las personas más honestas y transparentes que puede haber en las casillas, pero la compra y coacción de voto no se da necesariamente en las casillas. Yo creo que ese es el fenómeno que debemos de cuidar. Desde luego, cuidar las reglas de fiscalización, cuidar el desempeño de los soples y estar pendiente de los ataques que seguramente van a tener, estar pendientes de sus presupuestos. Una de las formas de asfixiarlos puede ser justamente los presupuestos que se les autorizarán para el próximo año.
año electoral y que pueden estar capturados desde los congresos de los estados. Yo sugeriría por lo menos plantear algunas estrategias de carácter nacional que también incidan en las elecciones locales, es decir, la estrategia que vaya también a la elección local. Desde mi punto de vista, la defensa de la Constitución, la defensa de la democracia, la defensa de órganos autónomos, explicar quién hace las elecciones, por qué son los vecinos los que reciben los votos, en fin, una defensa del federalismo, justamente contrario a lo que aparenta. Lo que creo que se busca es el centralismo, el autoritarismo desde Palacio Nacional, poder gobernar todo, y bueno, pues esto va en contra del federalismo que tenemos en la Constitución. ¿Cuáles son los costos de tener congresos locales capturados? Ya lo vimos en Veracruz, 50% de la reducción a los ingresos de los partidos políticos, aprobado prácticamente el día de ayer. Esto desde luego debilita el sistema de partidos y debilitará la democracia en la entidad. Y en la Ciudad de México, nada más una perla, que es también Morena, mayoría en el Congreso, suprime la figura de diputado migrante en la Ciudad de México, algo que ya se había alcanzado para obtener una representación de vanguardia para los migrantes chilangos en Estados Unidos. Lo tratan de ya eliminar por parte del partido Morena. Actualmente, bueno, pues esto está dirimiéndose en la sala superior y veremos cuál será el resultado, pero creo que también el enseñar qué pasa cuando las mayorías están capturadas por la Cuarta Transformación, pues será interesante para la próxima elección. Isidro, pues nuevamente muchas gracias, y estos serían mis comentarios iniciales. Muchas gracias, consejero. Perdón que le diga consejero todavía, pero es que quienes hemos tenido el altísimo honor de desempeñar cargos de función público-electoral, yo creo que es algo que se nos queda el resto de la vida. Tanto para usted como para Marco Antonio Baños serán nuestros consejeros ciudadanos. Bien, parece que Tony ha tenido algún problema de conexión, así que va a ser un placer presentar al profesor Francisco Martín Moreno, quien es escritor y uno de los autores más leídos en México. Ha publicado más de 30 libros, es conferencista y comentarista político de radio y televisión, y además columnista en periódicos y revistas tanto nacionales como internacionales. Profesor, nos honra mucho su participación y tiene usted la palabra, por favor. Abra su micrófono, que no le escuchamos, don Francisco. Ya está. Gracias, querido Isidro. Bueno, antes que nada, muchas gracias. Para mí es un honor participar en esta mesa, en esta reunión con personajes tan distinguidos, muchos de ellos amigos míos. Y bueno, me preguntan que si yo formo parte del grupo de Futuro 21. No formo parte de ninguna organización política porque quiero mantener yo también mi autonomía. Pero eso no quiere decir que con mi mejor ánimo patriótico y cívico quiera participar con ustedes. Bueno, yo quisiera antes que nada echar mano de la historia porque la historia nos va a explicar la realidad. No podemos entender el presente sin echar un par de cubetadas, tratar de echar un par de cubetadas de luz en la historia de México. Y en realidad nunca hemos tenido democracia, salvo en algunos periodos muy concretos a los que me voy a referir yo en este momento. No perdamos de vista que siempre fuimos el país de un solo hombre, y el país de un solo hombre que dirigía a la nación de acuerdo a sus estados de ánimo. Y entonces, claro, expropiaban la banca o expropiaban el petróleo o hacían lo que querían porque eran los amos y señores, porque tenían el control del poder legislativo y tenían el control también, claro está, del poder judicial. Pero entonces, si vemos cómo fuimos el país de un solo hombre, pues recordemos a los tlatoanis, ¿cuál democracia en el imperio mexica? ¿Cuál democracia durante 300 años de virreinato? Ya llevamos 200 años del imperio mexica, 300 años de virreinato, 500 años sin democracia. Si empezamos a compararlo con los Estados Unidos, empezaremos a ver las diferencias. Y después en el siglo XIX, pues por decirlo muy rápidamente, pues tenemos la independencia de México que dura 11 años o 10 años y bueno, se destruye materialmente el país. Después viene una invasión española en Tampico para recuperar la joya de la corona que era México. Después tenemos la guerra de los pasteles, después tenemos la invasión norteamericana de 1846-48, Santana regresa 11 veces al poder. Imagínense ustedes qué país en donde un presidente regresa 11 veces al país. De 1824 a 1870
hubo 52 presidentes y actualmente el presidente Trump es el presidente número 45 de la Unión Americana, pero después de 231 años desde que tomó el poder George Washington. Bueno, pero después, ¿qué pasa? Después, en 1848, finalmente largamos a los gringos, se roban la mitad del país, y bueno, viene toda una confusión espantosa, un traumatismo popular bárbaro, y después viene, bueno, ¿qué? La guerra de reforma, porque no, nos faltaba la guerra de reforma para matarnos entre nosotros mismos. Parece que el audio, profesor, ¿sí? No sé si podemos ajustarlo. ¿Cómo? Sí, bueno. Bien, todo bien, adelante. ¿Está bien así? Adelante, profesor. Sí, les decía que después de esto viene la guerra de reforma. No, algo pasó con el audio. Sí, lo tengo prendido. Caray, qué mala suerte. Me cambio mi teléfono. Yo escucho bien a Francisco, yo lo escucho bien. Sí, más bien es el audio de Isidro, sí. Y yo lo escucho bien también. Se escucha muy bien. Entonces, si les parece, continúo. Después de la invasión norteamericana tenemos la guerra de reforma, nos matamos entre todos los mexicanos. Después no fue suficiente que nos matáramos entre todos nosotros, sino que después viene la intervención francesa, viene la instalación del segundo imperio mexicano. Pues, ¿cuál democracia? En el siglo XIX también. Y después, para terminar, bueno, dice Porfirio Díaz que está harto de las reelecciones, derroca el gobierno de Sebastián Lerdo de Tejada y se reelige 34 años, o sea, el que estaba inconforme con las reelecciones, ¿no? Y después, ¿qué sucede? Estalla la Revolución Mexicana y todos los mexicanos pensamos que después de la Revolución nos habíamos ganado el derecho a la democracia. Finalmente conquistamos el derecho a la democracia. Pues no es cierto, porque con Carranza tampoco hubo democracia. Después se instala la diarquía Obregón-Calles. ¿Cuál democracia? Cuando mataban a los senadores en la calle, ¿no? Como a Phil Jurado, entre otros tantos más. Y bueno, después viene la dictadura perfecta. ¿Cuál democracia durante la dictadura perfecta? ¿Dónde comienza la democracia en México? Bueno, comienza cuando el presidente Zedillo pierde el control del Congreso de la Unión en 1997. Después, claro, viene la alternancia en el poder, viene Fox, viene Calderón, queremos construir nuestra democracia y bueno, hicimos grandes esfuerzos porque a partir, digamos, de la llegada del presidente Salinas al poder, en esos 25 años hemos logrado tener un IFE, un TRIFE, muchas organizaciones electorales bien importantes para precisamente acabar con aquello que decía Porfirio Díaz: quien cuenta los votos gana las elecciones. Como no queríamos que quien contara los votos ganara las elecciones, creamos un organismo autónomo como el IFE y el INE, entre otros tantos organismos autónomos más que no es el espacio para analizarlos. Pero bueno, yo creo que una de las grandes conquistas de los últimos 25 años fue eso, para que México dejara de ser el país de un solo hombre, que no lo fue con el gobierno de Zedillo porque perdió el Congreso, que no lo fue durante el gobierno de Fox y que no lo fue durante el gobierno del presidente Calderón. Y tampoco lo fue el país de un solo hombre, por más que se quiera decir, durante el gobierno de Peña Nieto, porque había una oposición en el Congreso. Entonces, ¿ahora qué sucede? Que estamos volviendo a ser el país de un solo hombre. ¿Por qué? Porque el presidente de la República decidió mandar al diablo las instituciones de la República. No solamente todos los demás, como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que es una verdadera vergüenza, ¿no? Ponen a una persona que ni siquiera sabe leer ni escribir su nombre. Y entonces, claro, y junto con todo esto, el INE está también dentro de los objetivos del presidente. Quisiera, no sé cuánto tiempo me quede, pero quisiera mencionar algo que para mí es muy importante. Esto de que el presidente de la República se erija como el guardián de las elecciones tiene una connotación perversa y diabólica. ¿Por qué? Porque él siempre ha dicho que si pierde las elecciones es porque hubo fraude. Solo reconoce la validez de las elecciones en la misma medida en que él gane. Si gana, son válidas. Si no, son falsas. Entonces, si pierde las elecciones en el 2021, como todo parece indicarlo, porque ustedes pueden ver si va a Hidalgo, si va a Puebla, si va a Morelos, a donde vaya,
si va a Mérida, a donde vaya. Ayer no lo dejaron entrar en Cuernavaca, entonces claro que va a perder las elecciones, va a decir, pero como no me dejaron ser el guardián de las elecciones, es fraude electoral. Entonces, esto es lo que él está preparando en este momento, desde el momento que él quiere ser el guardián. El guardián quiere decir que si no me dejan ser el guardián, va a haber un fraude electoral, y entonces ustedes van a tener la culpa porque no me dejaron. No perdamos de vista, y con esto concluyo, que México tiene un traumatismo severísimo de carácter electoral, porque nunca se respetó la voluntad popular, ni siquiera en el siglo XX después de la Revolución. Partamos de otro supuesto, en el siglo XIX solamente podían votar todas aquellas personas que demostraran haber pagado impuestos. Si tú no pagaste impuestos, no tienes derecho a decidir en relación al futuro de México. Y entonces nuestra evolución democrática ha sido sangrienta, ha sido trágica y ha sido muy compleja, por lo que yo creo que tenemos que tomar decisiones oportunas para evitar el nombramiento de los consejeros del INE, porque ahí es donde se quiere practicar ya el fraude electoral, desde el momento en que se nombren no personajes como los que nos acompañan en este panel, de demostrado sentido del honor y de la dignidad, sino que nombren morenistas que son incondicionales al presidente de la República. Ahí es donde se quiere perpetuar ya el fraude electoral. Tenemos que tener mucho cuidado. Por ello yo haría un llamado a la nación para que cada uno de nosotros llame a sus diputados y les diga, si te quieres reelegir, yo voy a seguir de cerca tu voto para ver a quién estás nombrando como consejero, y te juro que no voy a votar para que te reelijan en el 2021. Yo creo que también es una invitación a la participación ciudadana. Muchas gracias por su tiempo, perdón, pero sí me excedí. Muy bien, pues hemos escuchado las palabras de Francisco Martín Moreno y ahora tenemos a nuestro siguiente invitado, Ilan Semo. Él es historiador, investigador en el Departamento de Historia de la Universidad Iberoamericana. Sus libros más recientes son La memoria dividida, Aproximaciones a la arqueología de las emociones y La postulación del pasado. Él es director de la revista Fractal y escribe regularmente en el periódico La Jornada. Lo escuchamos, maestro. ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la invitación, Isidro, y también a Antonio Vázquez. Sin ser miembro de Futuro 21, pues creo que es fundamental la discusión sobre la pregunta que han planteado, es decir, ¿qué régimen político, a qué régimen político debemos aspirar hoy en día los mexicanos, dadas las terribles circunstancias por las que estamos pasando, económicas, epidemiológicas, políticas? Debe preservarse la autonomía del INE. Y la tercera pregunta que Antonio agregó, que me parece fundamental, ¿cómo hacerle en el siglo XXI? En el siglo XXI, no en el siglo XIX ni en el siglo XX, en el siglo XXI, para poder contrarrestar la expansión del poder ejecutivo, un tema que se lo han preguntado muchos teóricos, muchos sociólogos muy recientemente. Yo voy un poquito más por donde dejó la estafeta Francisco. Excelente, extraordinaria exposición, que es pensar en cómo hemos llegado hasta aquí, ¿no? En darle una perspectiva un poco más histórica al debate que estamos teniendo. Yo creo que hay dos visiones sobre la historia reciente del país. Y por reciente quiero decir lo que viene del 68 a la fecha, del 77, como decía Isidro, el primer gran intento, creo que muy fallido, de hacer una reforma política. Y hay dos visiones que podríamos resumirlas básicamente así. Una, que casi siempre vienen de los protagonistas que fueron los artífices del dificilísimo proceso de democratización desde los años 90 hasta la fecha, y que es la idea de que México cuenta con un orden democrático, básicamente instituido, pues, hablan de un orden democrático con estándares internacionales, etcétera, etcétera. Y hay otra visión que proviene menos de quienes son los protagonistas, pero proviene de historiadores, sociólogos,
intelectuales muy connotados de las más difíciles corrientes de interpretación. Boldenberg es uno de ellos, que fue uno de los artífices. Boldenberg ha escrito varios libros sobre el problema del malestar con la democracia. Una democracia que no rinde saldos sociales, el problema de la violencia se le ha escapado, etc. Silva Herzog, Jesús, ha escrito varios libros también cuestionando mucho la idea de que este país se encuentra en un orden democrático ya completo, ¿no? Un poco la idea de que apenas estamos comenzando con Fernando Escalante, otros, etc. Entonces hay dos visiones, ¿no? La del mundo de los analistas, de los sociólogos, es que lo que sucedió entre los años 90 y el siglo XXI es una democracia muy limitada, cercenada, apenas primigenia, en busca de algo que logre llevarla a lo largo del siglo XXI a buen fin, ¿no? Yo comparto más esta segunda idea. Yo creo que por más que se haya dotado legalmente de la atribución del concepto de autonomía a múltiples instituciones en los últimos 20 años, no solo el IFE, después el INE, sino el Banco de México, los organismos de derechos ciudadanos, etc. Autonomía completa, nunca la hubo, y menos del IFE y del INE. Eso lo han dicho sus propios protagonistas. Son instituciones que se han hallado entrecruzadas por el poder ejecutivo, por el mismo poder parlamentario, a través del gigantismo de los partidos, etc. Entonces, debemos ser mucho más cautos, porque un concepto como autonomía tiene dos connotaciones. Uno es la legal y otro es la real, es decir, la realpolitik, que define lo que significa un poder que sin duda debe ser autónomo. Es algo por lo que debemos luchar hoy, mañana, a lo largo de las próximas décadas, y que no será fácil, porque los poderes que acechan esta autonomía, no solo desde el poder ejecutivo, sino desde los mismos partidos políticos, desde los poderes fácticos, son muchísimos. Y la tradición a la autoritaria, corporativa, clientelar, a la que hacía alusión Francisco. Yo creo que el IFE y el INE son resultado de dos fenómenos vistos históricamente. Uno, el afán sí de garantizar una fiscalización de las elecciones, un desarrollo más democrático del proceso electoral, no simplemente ritual. Y otro, la negociación entre el poder ejecutivo y sobre todo los partidos políticos para garantizar estabilidad. Esto es lo que permitió la alternancia. Pero no son los mismos procesos. Una cosa es garantizar estabilidad y otra cosa muy distinta es democratizar a la sociedad en su conjunto. Porque sabemos por la historia tremendamente autoritaria en México que garantizar estabilidad no lleva necesariamente a prácticas democráticas. Para mi gusto, ese ha sido el gran dilema. El segundo, el problema es cómo salir de esto, cómo desarrollar, y sí creo que a través de nuevas reformas, tanto en el Parlamento como reformas en la mentalidad de nuestra sociedad, instituciones, sobre todo las electorales, donde su autonomía, que siempre va a ser cuestionada, sea cada vez más sólida, más definitiva. Ese es un hecho que enfrentamos. Pero hay fenómenos nuevos que ponen en cuestionamiento incluso a esa democracia muy limitada que se ha construido en los últimos 20 años. Voy a mencionar 4 y con esto termino mi ponencia. Y que debemos tomar en cuenta, porque son desafíos y amenazas para el proceso democrático que debemos enfrentar desde hoy. El primero es la estructura específica del mundo digital. Es un mundo digital en manos de plataformas que se hallan en condición monopólica, sobre todo las plataformas americanas, y que han demostrado una y otra vez en los últimos 15 años que pueden hacer cosas terribles contra la democracia, incluso la democracia liberal, como dice Marcus Garvey. 2, un fenómeno muy nuestro que no habíamos enfrentado desde los años 80, que es un partido que tiene mayoría por todas partes.
y que esa mayoría inercialmente, dada la tradición corporativa, clientelar, autoritaria del sistema mexicano, ha empezado a colonizar todas las instituciones que dependen no solo de las instancias electorales, sino del Estado en su conjunto. Entonces, ¿qué pasa si un sistema electoral produce una mayoría de hoy en día con un observador en unas próximas elecciones con otro partido? Es algo que no estaba en la agenda de discusión y no está reflejado en cómo garantizar autonomía frente a ese hecho. 3, ya casi acabo. Yo creo que sí hay un gigantismo presupuestal del IFE. Yo sí soy de los que creo eso. Y es un gigantismo producido por la negociación entre el establishment que surgió de los años 80, neoliberal, etcétera, y el afán de mantener a todo el conjunto de fuerzas que podían desestabilizar el orden dentro del marco de las elecciones. Pero esto puede tener sus costos, y tuvo sus costos en términos de algo que desacredita al propio orden electoral frente a la población, que es ese gigantismo presupuestal que, no nos hagamos, se usa muchísimo en términos de corrupción. Y por último, algo que es lo más grave de todo, y sobre el cual han hablado otros especialistas. La violencia criminal, etcétera, entrecruza hoy al sistema electoral. No seamos inocentes. Elecciones locales, diputaciones locales, candidaturas locales, están hoy en día entrecruzadas por su financiamiento. ¿Cómo vamos a hacer para preservar y desarrollar al orden electoral y al orden democrático y a la autonomía del INE de la amenaza de esta violencia? Son preguntas que nos debemos hacer para el futuro. Y yo hasta aquí. Gracias por la invitación. Muchas gracias, maestro Ilan Semo. Ahora vamos a escuchar al maestro Marco Antonio Baños. Él acaba de terminar su periodo como consejero electoral del Instituto Nacional Electoral. También recordamos que en el año 2014 fungió como presidente provisional del Consejo General. Vamos a darle la palabra al consejero Marco Antonio Baños, señalando, trayendo a colación al gran politólogo Dieter Nolen, que nos recuerda a Ortega y Gasset, quien en su obra La rebelión de las masas afirmaba que la salud de las democracias, cualesquiera que sean su tipo y grado, como presidente provisional del Consejo General, vamos a darle la palabra al consejero. Sí, bueno, presento entonces a Marco Antonio Baños. Él, como todo el mundo sabe, fue consejero electoral del Instituto Nacional Electoral, donde fungió como consejero presidente provisional en febrero de 2014. Es candidato a doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en Políticas Públicas Comparadas, con una especialidad en Cultura de la Legalidad por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en su sede académica de México, y es coautor de distintas obras, entre las que destacan Democracia en la Era Digital, publicado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y de la colección Monitor Democrático, editados por Porrúa, la Facultad de Derecho de la UNAM y la Universidad Carlos III en Madrid. Consejero Baños, ¿qué pasaría si el procedimiento electoral, sobre todo el grado de confiabilidad del proceso electoral, se vulnera? Por favor, adelante. Bueno, muchísimas gracias por la generosa invitación que Futuro 21 me formuló, particularmente a Isidro Cisneros, por tomarme en consideración para estar en un panel tan importante y tener la oportunidad de compartir algunas reflexiones. Empiezo por decir que el riesgo que hay al vulnerar la legalidad con la que se realizan elecciones, situación de regresión de que hemos logrado en los últimos 29 años. El Instituto Nacional Electoral, es Instituto Federal Electoral, como todos lo sabemos, nació como producto de acuerdos en lo fundamental entre las fuerzas políticas. Lo decía con mucha precisión Ilan Semo, se trató de un esquema de negociación donde
ya no es un momento en el cual ya que un solo partido impusiera la configuración de una autoridad electoral, y la negociación nos llevó al diseño de un instituto que se incrustó en la agenda constitucional de nuestro país como un órgano autónomo desde su origen. Creo que ahora no tienen una paternidad única, y que son, duda, instituciones que han sido parte del patrimonio central institucional de los mexicanos. El INE hoy día es sin duda también una instancia para construir, para desahogar los temas de la agenda político-electoral, y es quizá la institución pública que está más visible en el escenario mexicano. Si nosotros revisamos los momentos en los cuales, por ejemplo, se discuten los presupuestos, el INE está en el centro del huracán. Si nosotros revisamos cuáles son los discursos de moda de los gobiernos en turno, entonces el INE vuelve a estar en el centro de la discusión pública. Se necesita entonces que tomemos conciencia de que los órganos autónomos surgieron fundamentalmente para equilibrar el ejercicio del poder. Los órganos autónomos están ciertamente referidos en la Constitución, pero tienen una característica que los hace específicos. No forman parte de las estructuras de los poderes tradicionales, sino que han sido construidos para cumplir con actividades que son fundamentales, que son esenciales para el desahogo de las actividades de los estados modernos. De esa manera tenemos al INE cumpliendo con las actividades electorales, tenemos al INAI garantizando el acceso a la información pública y protegiendo los datos personales, o tenemos una Comisión de Derechos Humanos que debería atender los temas propios a las violaciones de los derechos humanos y garantizar su corrección y que no vuelvan a ocurrir. Ha habido una enorme polémica, sobre todo porque en el último tramo del gobierno mexicano, particularmente desde el arranque del mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, en el discurso del propio presidente hay un ataque sistemático a los órganos autónomos. Sin ir más lejos, la semana pasada, a propósito de la organización de un foro en el cual se tocarían temas de racismo y se tocarían temas de discriminación, que fue cancelado en la CONAPRED, ese lamentable incidente tuvo como consecuencia la salida incluso de la titular de esa comisión, y evidentemente ha desatado un conjunto de señalamientos de parte del presidente con relación al Instituto también Nacional Electoral. Creo que vale la pena reiterar y coincidir con algo que ya dijeron los compañeros que me han antecedido en el uso de la palabra. Es un hecho que el presidente de la República, que el gobierno federal, no se puede asumir como un garante en el desahogo de las elecciones. Para eso tenemos una institución que se encarga de ello. Y creo que es importante que veamos el desempeño de la autoridad electoral para una evaluación correcta de lo que actualmente es. ¿Es una estructura cara? Sí, es una estructura cara por dos razones centrales. Ayer Porfirio Muñoz Ledo lo decía con claridad. Una es por el monto específico de los recursos que los partidos políticos reciben y que es asignado como una correa de transmisión por parte del INE. El INE no es una instancia que define el monto de los financiamientos públicos, pero lo transmite hacia los partidos políticos, y en el entendido público, en el entendido social, existe la convicción de que ese presupuesto forma parte de los recursos del INE, cuando no es necesariamente así. Pero la parte que tiene que ver específicamente con las estructuras administrativas del INE y con la parte que tiene que ver con la organización de las elecciones, tiene costos que ciertamente son elevados, porque existen un conjunto de candados que se han construido en la desconfianza para la organización de las elecciones. Estas estructuras electorales hoy día están llamadas para garantizar que no existan fraudes electorales, están llamadas para garantizar pisos mínimos de equidad en la contienda electoral y para contabilizar los votos exactamente en la forma en que el ciudadano los ha depositado en las urnas. Y ese es el punto central. Si nosotros nos apartamos de la institucionalidad democrática que hemos construido en los últimos 30 años, podría existir el problema de que entonces funciones esenciales que han cumplido para equilibrar el ejercicio del poder volvieran a ser realizadas por el Poder Ejecutivo o por el gobierno federal o por el gobierno de los estados. Yo no me quiero imaginar una democracia mexicana sin un Instituto Nacional que haga las elecciones y que éstas regresen a manos de la Secretaría de Gobernación, o no quisiera ver cómo el gobierno determina a qué información tiene acceso la sociedad y a cuál no, y tampoco quisiera ver
qué tipo de actividades se pueden corregir en violaciones a los derechos humanos, porque serían actos del propio gobierno que serían atendidos si no hubieran órganos autónomos por parte de los propios órganos de gobierno. Esa parte me parece que está ahí como una de las principales problemáticas que hay. Así que si no tuviésemos garantizada una forma institucional de un órgano que no depende de los poderes, que es imparcial frente a los partidos y que tiene autonomía para poder cumplir con eficacia, para poder cumplir con profesionalismo sus actividades, estaríamos en un problema severo de regresión democrática, en mi opinión. Futuro 21 nos ha preguntado qué tipo de régimen debemos tener. En mi opinión, me parece que tenemos bases constitucionales que aluden claramente a lo que somos. Somos una república democrática que tiene en el voto popular la fuente original, la fuente legítima de conformación de los poderes públicos que se deben a las elecciones, señaladamente los ejecutivos y, por supuesto, los poderes legislativos federal y los locales. Esa parte me parece que es muy importante de decirla. Pero también la Constitución caracteriza de manera específica el tipo de república que tenemos y nos alude a una cuestión que es muy importante que se materializa en el federalismo. Hoy tenemos situaciones que han ocurrido particularmente en esta administración y que nos han llevado, por ejemplo, a designaciones de los superdelegados. En mi opinión, ahí hay un ejercicio excesivo de algunas atribuciones presidenciales y una intromisión a lo que es la autonomía, lo que es la soberanía de los propios estados. Y creo que eso vulnera la institucionalidad democrática. Esos procedimientos, en mi opinión, deberían de retirarse. Y también me parece que se ha olvidado desde la perspectiva del gobierno que la propia Constitución, que ha generado una base para entender lo que es el régimen político mexicano, ha establecido una separación clara entre las estructuras administrativas del gobierno y las estructuras de las iglesias. Las iglesias tienen que encargarse de los problemas de la fe, de los problemas de la moralidad de las sociedades, pero me da la impresión que los gobiernos están concernidos con otro tipo de circunstancias. Entonces, es muy raro que de repente veamos una cartilla moral que ya de suyo es, cuestionable la forma en que se ha distribuido a través de los aparatos eclesiásticos. Esa parte está metiéndonos en una dinámica en la cual no pareciera ser lo más adecuado para la organización del régimen democrático mexicano. Yo creo que el régimen que debemos de tener tiene que ser uno en el cual los esquemas de autocontención del poder ciertamente no se van a presentar, no se han presentado. El poder es ejercido en nuestro país y lo ha narrado Francisco Martín Moreno con una gran precisión. Lo han ejercido de una manera vertical, casi absoluta los presidentes de la República, y me da la impresión de que ese esquema de autocontención difícilmente lo vamos a encontrar, porque supondría un esquema de ética, pero para poder generar los equilibrios al ejercicio del poder es justamente como tendríamos que hacer, preservar la función de estos organismos, sí evaluarlos en cuanto a su desempeño, sí corregir con medidas adecuadas las oportunidades de mejora que presenten, pero me parece que una vía adecuada para mantener un régimen democrático adecuado en México y para impulsar los cambios que perfeccionen la democracia, sobre todo en la parte social, tendría que estar en un respeto a la institucionalidad que hemos construido y evidentemente en observar los procedimientos de modificaciones a las reglas. Nada de que hay consultas amañadas para efectos de cancelar el aeropuerto, para cancelar obras hidráulicas o sistemas de transporte en la zona de la laguna. Esos detalles me parece que han lastimado mucho y creo que también es importante que cada quien se sujete a la parte que le toca. Al gobierno no le corresponde ser un vigilante del desahogo de las elecciones. Para eso hay autoridades específicas que tienen que responderle a la sociedad que las elecciones se hagan de una manera adecuada y que los votos se contabilicen en los términos en los cuales han sido depositados por los ciudadanos. Y finalmente la parte de los presupuestos es un tema importantísimo porque por esa vía se están estrangulando los funcionamientos de varios organismos autónomos. Esto no quiere decir que no estemos en favor de que se haga una revisión sobre su desempeño. Yo me he manifestado desde que ocupaba la responsabilidad de ser consejero electoral que necesitamos ampliar los mecanismos de transparencia de la institución, pero también reducir los costos a base de ir suprimiendo candados que ya hoy día son innecesarios. ¿Por qué seguir imprimiendo boletas en papel seguridad que hacen que se tripliquen los costos? ¿Por qué hacer que algunas medidas como la fabricación de una tinta indeleble por una institución autónoma
como es el Politécnico, sea supervisada por otra institución de carácter académico, etcétera, etcétera. Es un momento sí de replanteamiento, pero también es un momento de fortalecimiento de las instituciones que por la vía de los órganos autónomos han venido a equilibrar el ejercicio del poder. Muchas gracias. Ok, muchas gracias, maestro Marco Antonio Baños. Ahora le vamos a dar la palabra a nuestra siguiente invitada, a la maestra Mariana Benítez Tiburcio. Ella es abogada por el ITAM y maestra en Derecho por la Escuela de Derecho y Diplomacia de Fletcher, Universidad de Tufts, en Massachusetts. Fue subprocuradora general de la República de diciembre de 2012 a febrero de 2015. También ha sido diputada federal por un distrito del estado de Oaxaca y ha sido secretaria técnica de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Adicionalmente, ella fue asesora en el Senado de la República durante las 60 y las 61 legislaturas, y durante su estancia en ese órgano del Estado participó en la discusión y elaboración de la reforma electoral del año 2007. Es feminista, es actualmente socia directora de Juris Duxa SC, una firma consultora legal y de seguridad, y además ella participa en diversos medios nacionales como consultora, como analista política en Grupo Imagen y en Milenio Televisión. Adelante, maestra Mariana, por favor, la escuchamos. Gracias, Daniel, muchas gracias, muy buenas tardes a todas y a todos. Agradezco enormemente la invitación a Jesús Ortega y a Futuro 21 para participar en este importante foro digital, muy oportuno, por cierto. Saludo con afecto a todas y a todos quienes hoy participan conmigo en esta mesa y quienes nos están siguiendo también por las redes sociales. Pues muy bien, más allá de estar contundentemente de acuerdo en que los órganos autónomos no solo deben preservar su autonomía, sino que deben seguir fortaleciéndose por ser entes fundamentales para la democracia, para la protección de derechos fundamentales y para el quehacer público, a manera de no reiterar en cierta medida lo dicho por mis colegas que me precedieron, quisiera plantear otras interrogantes que toda esta discusión también nos invita a reflexionar y que quiero compartirles. La pregunta de hacia dónde se dirige la democracia mexicana en pleno 2020. Este conjunto de normas, instituciones y los procedimientos que nos hemos dado a lo largo de las últimas 3 décadas, y con ello me refiero principalmente a las reformas político-electorales que permitieron consolidar a la larga el régimen democrático que hoy tenemos, pero también a las reformas al Poder Judicial en materia de derechos humanos, transparencia, justicia penal. Todo este entramado será capaz de resistir los embates consistentes de quienes desde el poder dirigen a estas instituciones, promoviendo poco a poco la pérdida de confianza en ellas y a la postre el debilitamiento de nuestra propia democracia. Y segundo, si nuestro régimen político, tal como lo hemos venido construyendo, nos permitirá plantarle la cara a los desafíos que entraña la realidad del siglo XXI. Pandemias, ya lo he mencionado, inteligencia artificial, guerras comerciales, proteccionismo, populismos, exceso de información, ruido en las redes, antiglobalismo. Empiezo por señalar lo siguiente. El caos y el desconcierto que generó la pandemia exhibió claramente que las naciones del mundo no están preparadas para gestionar problemas complejos. Nuestras democracias ya no se enfrentan a los problemas del siglo XIX ni los del XX, sino los del siglo XXI, los de la era de la digitalización, robotización y la inteligencia artificial, los desafíos de la migración y ahora de las pandemias. Esta crisis, si bien no es el fin del mundo, pero sí es el fin de un mundo. Los seres humanos nos vemos obligados a pensar el mundo de otra manera, en el que hay muchas cosas que desconocemos, en el que las decisiones son arriesgadas y la información incompleta, en el que entendemos muy poco y sabemos muy poco de nuestro contexto y de cuáles son las posibilidades que tenemos de acción ante esta nueva realidad. Paradójicamente hay una tendencia en el mundo, México no es la excepción, hacia ignorar esta complejidad. Y no solo eso, adoptar el polo opuesto que es la simplicidad. Según Daniel Inirarity, la principal amenaza de la democracia no es la violencia, ni la corrupción o la ineficiencia, sino la simplicidad. Gana quien sabe utilizar mejor el arte de simplificar la realidad a través del discurso. Con ello se pierde, o perdemos todos, la gran oportunidad de convocar a un debate plural sobre nuestros grandes problemas nacionales y los globales, de los que México no puede apartarse. Es preocupante, desde luego, ver que el discurso que
proviene del gobierno sea precisamente el de simplificación de esta realidad y muchas veces el de ignorar o negar esta realidad. Schneider se hacía la pregunta hace algunos años, en 2009, de si podía sobrevivir la democracia a esta complejidad a la que me he referido, y vaya que no habíamos vivido una pandemia de las dimensiones que estamos viviendo. La respuesta de muchos filósofos políticos es que sí, la democracia no es incompatible con la complejidad. Sin embargo, debe ser capaz la democracia de gestionar esa complejidad a partir de gobernar eficazmente, cumpliendo al mismo tiempo con los requerimientos de legitimidad. Y fue precisamente esa realidad mexicana que se vivía en los 90s, que fue empujando la idea de generar, por un lado, nuevos equilibrios de poder, pero al mismo tiempo la necesidad de contar con órganos autónomos que permitieran gestionar los retos en la administración de los temas públicos y que generarían especialización, buena gestión, transparencia y rendición de cuentas. Estos órganos supusieron una evolución de este principio de división de poderes y se contempló una nueva distribución de funciones, de tal suerte que ahí fue como fuimos viendo la evolución, primero del Banco de México, después llevar a la Constitución la autonomía del IFE, después la CNDH como una primera generación, y después fuimos viendo la autonomía al INEGI, al Coneval, a la COFESE, al IFT, y al INAI y a la Fiscalía General de la República. Hoy estos órganos en mayor o menor medida han enfrentado presiones y en ocasiones amenazas claras de minar su autonomía e independencia, en un intento de concentrar el poder, porque no veo de otra. Tal pareciera que al Poder Ejecutivo le estorbaran estos órganos para poder gobernar y dar resultados, cuando que se trata de entes públicos que han buscado a lo largo del tiempo generar confianza, participar de este equilibrio de poderes y generar legitimación y eficacia en el despacho de los asuntos públicos. Otra vez, se trata de simplificar la realidad a costa de la democracia. El debilitamiento promovido desde el gobierno contra el INE, pero en general contra todos los órganos autónomos, es una señal de autoritarismo, sí, de una falta de confianza en la propia democracia, cuyas reglas, por cierto, sí le permitieron llegar al poder al hoy presidente, y a una falta también de entendimiento de nuestra realidad y los retos que vivimos. Desestimar la labor de especialidad, de tecnicidad, de autonomía que diversos órganos del Estado deben conservar para realizar efectivamente la labor del Estado es pretender de una manera simplista que el gobierno, el país entero, camine por la voluntad de un solo hombre. Por supuesto que el asedio y la amenaza de este debilitamiento contra el INE es el más preocupante porque de él depende en gran parte que hablemos de la preservación de las reglas democráticas fundamentales que hasta hace poco dábamos por sentadas. Y volviendo a las preguntas planteadas en un principio, ¿deben persistir los órganos constitucionales autónomos? La respuesta necesariamente es que sí, al ser premisas fundamentales de nuestro régimen político, de acuerdo a lo que establece nuestro artículo 41 constitucional. Como lo dice el consejero Baños, somos una república democrática, laica y federal. Permitir su desmantelamiento, debilitamiento o fusión en nombre de una austeridad o de cualquier otro pretexto, pues sí sería un retroceso gravísimo del país de más de 3 décadas, lo cual, lo digo claramente, no debemos permitir. Ello no significa que no debemos plantearnos, como se ha dicho en esta mesa, la necesaria revisión continua de estos órganos para fortalecerlos y para demandar de ellos mejores resultados. Eso es válido. Esa pregunta, esa conversación me parece que es válida y bienvenida las contribuciones a saber si el gasto en estos órganos es adecuado. A lo mejor se necesita más, a lo mejor se necesita menos, si realmente los mecanismos de control sobre estos órganos son eficientes, pero no podemos retroceder en que la premisa sea, o la pregunta sea, si deben existir o no. Creo que ya estoy en tiempo, cerraría hasta aquí mi primera participación y en la segunda ronda continuaría. Gracias. Muchas gracias, Mariana. Ya una vez resuelto mis problemas técnicos de audio, creo que podemos dar inicio a la segunda ronda, que como habíamos establecido, va a iniciar en un sentido contrario. De esta manera le daré nuevamente la palabra a Mariana Benítez, planteándole un